El móvil de Carlos Barrales y las noticias desde algún rincón de nuestro valle. El móvil de Carlos Barrales informa. Escandaloso fraude en la Intendencia. Organizaciones fantasmas de Renovación Nacional se adjudicaron 10 proyectos en 4 meses por 275 millones de pesos. También hay militantes de la Democracia Cristiana de Viña del Mar y del PS en Calera y Nogales. Valparaíso Joven y Valparaíso Cultural y Deportivo son instituciones que habrían sido creadas para defraudar al gobierno regional, por lo que se investiga la emisión de facturas ideológicamente falsas y simulación de proyectos que no se realizaron. 2 organizaciones sin aparente experiencia, antigüedad, patrimonio ni capacidad, y ambas dirigidas por militantes de Renovación Nacional y exfuncionarios del gobierno regional, Valparaíso Cultural y Deportivo y la Organización Comunitaria Valparaíso Joven, fueron sistemáticamente beneficiadas con la adjudicación de proyectos financiados con el 2% para deporte, cultura y seguridad del FNDR. Sin embargo, de acuerdo a los antecedentes recopilados, el monto defraudado superaría con creces las cifras entregadas, incluso por la Fiscalía Regional en la audiencia de formalización de cargos de Enrique Kisteiner, ex jefe de gabinete del intendente Raúl Celis, y Sergio Núñez, ex jefe de Administración y Finanzas de la Intendencia, al acreditar un perjuicio fiscal de solo 134 millones de pesos. El monto real, que incluso podría ser superior, queda al descubierto mediante una simple revisión de las actas del Consejo Regional de Valparaíso en el periodo que comprende desde el 12 de septiembre de 2012 hasta el 13 de enero de 2013. En dicho lapso se registraron 2 llamados a concurso para el mencionado 2%, oportunidad en que dichas organizaciones fantasmas, como se dijo sin experiencia, antigüedad ni patrimonio, se adjudicaron un total de 10 proyectos en 4 meses y por un total de 275.700.000 pesos. El fiscal José Uribe investiga la emisión de facturas ideológicamente falsas y simulación de proyectos que no se realizaron, y también una revista editada por el Círculo de la Prensa de Valparaíso, cuyo perjuicio alcanzaría los 13 millones de pesos. Al revisar las actas y certificados del CORE, en el periodo antes mencionado, queda reflejado que Valparaíso Joven se adjudicó 40 millones en fondos de deporte y 119.700.000 pesos en fondos de seguridad. Entre tanto, Valparaíso Cultural y Deportivo obtuvo 31 millones de fondo de cultura y 85 millones del fondo de seguridad. Como se dijo todo esto en solo 4 meses. Cabe recordar que Valparaíso Joven era presidido por el dirigente político de Renovación Nacional y exfuncionario de la Gobernación Provincial de Valparaíso, Claudio Alexis Uribe Jamén, cuya formalización se encuentra pendiente, mientras que el titular del Valparaíso Cultural y Deportivo era su hermanastro Víctor Andrés Cid Jamén. Quilpué. También se investigan organizaciones de Quilpué ligadas a Renovación Nacional, un centro cultural de papel, del cual es vinculado el asesor directo de Úrsula Mir, señor César Mellado Muñoz, reconociendo que en esos proyectos no se hicieron y se justificaron con facturas falsas. Esta organización estaría compuesta por militantes y simpatizantes de esa colectividad política, de donde salió gran parte de los recursos para la campaña concejala por Quilpué y en donde su jefe de campaña era el mismísimo presidente del Centro Juvenil. Los fondos adjudicados superan los 30 millones de pesos y habría que recordar que la concejala fue jefa de campaña del consejero regional electo Percy Marín. La Calera, Nogales. La denuncia efectuada por los dirigentes de las mesas distritales del Partido Socialista de la Calera y Nogales, Luis García y Walter Helling, con el aval del también socialista y exgobernador de Petorca, Julio Trigo. Estos apuntaron sus críticas a una supuesta malversación de caudales públicos en la que mencionan al ex concejal y candidato alcalde Lautaro Correa, su hijo y esposa, quienes estarían vinculados al actual diputado electo del Partido Socialista por el Distrito 10, Cristian Urízar, pero en el periodo en que éste presidía la Comisión de Inversiones del Consejo Regional CORE. Cabe recordar que uno de los hechos investigados se vincula a fondos entregados al Centro Cultural Rucamanqui de La Calera, que en 8 meses se adjudicó 2 proyectos, Mejorando Nuestra Calidad de Vida y Vivamos Mejor con Entretención, que en su conjunto suman 18 millones de pesos. El presidente del Centro Cultural Rucamanqui es el hijo del ex candidato alcalde PS por La Calera, Lautaro Correa, mientras que la secretaria es la esposa del candidato y madre del presidente del Centro Cultural, Verónica Mancisidor Calderón. Por último, cabe agregar que a nivel latinoamericano, Chile perdió el primer lugar de los países menos corruptos, ubicándose en el segundo lugar y dejando el espacio a Uruguay. Venezuela y Paraguay siguen siendo percibidos como los países más corruptos de América Latina,
mientras Uruguay y Chile son vistos como los líderes en transparencia, según un informe de la ONG alemana Transparencia Internacional publicado esta semana. La edición de 2013 del ya tradicional Índice de Percepción de la Corrupción ofrece un ranking regional en el que, pese a la estabilidad de los resultados, destacan las caídas generales en América Central. Según el director para las Américas, Alejandro Salas, lo que salta más a la vista son las caídas de Centroamérica con bloque. Una explicación es que los grupos del crimen organizado necesitan la corrupción para traficar con drogas, armas y personas, aseguró. A su juicio, estas organizaciones y sus conflictos provocan un desgaste sistemático en toda la región, que contiene a los países con mayores caídas del ranking: Guatemala, Panamá, República Dominicana y Honduras. En una escala de 0, sumamente corrupto, al 100, muy transparente, la tabla de transparencia está encabezada por Uruguay con 73, Chile 71, Puerto Rico 62 y Costa Rica 53, seguidos por Cuba, Brasil y Salvador. En el vagón de cola, percibidos como los más corruptos de la región, se sitúan Paraguay, Honduras, Nicaragua y Guatemala. Ecuador, pese a su baja puntuación, es el país que experimenta una subida mayor, 4 enteros, gracias en gran medida a la señal enviada por el Plan Nacional Anticorrupción y otras medidas, como las subidas salariales a la policía y a las expectativas que esto ha generado, explicó Salas. No obstante, el responsable para América Latina advierte contra el riesgo que supone depender de la mano dura de un gobernante concreto, en lugar de estructuras estatales. Con respecto a Brasil y México, las dos potencias económicas de la región, Salas tilda de mala noticia su estancamiento, pese a que en el primero de los casos confía en un próximo repunte de la mano de la implementación de leyes como la de ficha limpia y la de acceso a la información pública, y como reacción a las protestas sociales. A nivel internacional, Somalia, Corea del Norte y Afganistán, con tan solo 8 puntos, son los países percibidos como más corruptos del mundo, y Dinamarca y Nueva Zelanda son los más transparentes al sumar 91 enteros. La corrupción en el sector público sigue siendo, comillas, uno de los mayores desafíos a nivel mundial, cierre de comillas, según esta ONG, que considera que las áreas más problemáticas son, comillas, los partidos políticos, la policía y los sistemas judiciales, cierre de comillas. Y de vuelta al país, Arica, el caso drogas. Aparecen reveladores oficios firmados por el fiscal adjunto investigado. Documento fechado el 6 de agosto señala en uno de sus acápites que se autoriza a un agente encubierto para, comillas, acompañar al informante, participar en los distintos traslados y reuniones que los imputados puedan sostener con el informante y eventualmente con los destinatarios de la droga, cierre de comillas. ¿Cuánto sabía el fiscal adjunto de Arica, Manuel González, sobre los procedimientos de internación de marihuana al país proveniente de Bolivia, que concluyeron con la detención de 2 civiles y 4 efectivos del OS7 de esta ciudad? Esa es la pregunta que ha rondado desde que estalló el caso de supuesto tráfico de drogas y asociación ilícita, que incluso detonó la remoción del jefe nacional del OS7 de Carabineros. Según oficios contenidos en la carpeta investigativa del caso, a los cuales pudo acceder este medio, al menos en la internación por el paso fronterizo Chungará de más de 299 kilos de marihuana el 5 de agosto pasado, el primero de los operativos cuestionados, el fiscal adjunto recibió antecedentes del OS7 y en consecuencia despachó oficios autorizando acciones como la actividad de un agente encubierto para traer la droga en forma controlada hasta Santiago. Por ahora el fiscal González se encuentra suspendido y bajo un sumario administrativo. Si bien hay una investigación administrativa contra el fiscal Manuel González, fuentes ligadas al caso señalan que también está en marcha una indagatoria desformalizada. Alemania. El salario mínimo es un tema que genera muchas controversias en Alemania. Los socialdemócratas lo utilizaron durante la campaña como caballo de batalla para tratar de mostrar su cara más social y recuperar a su mesa de votantes. Die Linke, la izquierda, partido formado por desencantados del SPD y antiguos comunistas de la Alemania del Este, aumentaban esa propuesta hasta los 10 euros.
La CDU y los representantes empresariales consideraban, en cambio, que fijar un salario mínimo se traducirá en una pérdida automática de empleos. El impacto será lamentable para el mercado laboral, aseguró el jefe de la patronal Ingo Kramer. Comillas, pone en peligro el atractivo de Alemania para las industrias, cierre de comillas, clamó Ulrich Grillo, el presidente de la Federación de la Industria. Alemania es uno de los 7 países de la Unión Europea que no tiene todavía un salario mínimo. El sueldo medio mensual en bruto fue en 2012 de 3.391 euros, según la Oficina Federal de Estadística. El 83% de los alemanes está a favor de que se introduzca un salario mínimo para todas las profesiones. ¿Por qué se fija un salario mínimo en Alemania? Porque bajo esa cifra, un alemán trabajador o inmigrante se muere de hambre. Eran los mini trabajos de la Merkel tercerizados y precarizados que ha tenido que negociar con sus socios socialistas para que el mini salario mínimo, que también alcanza para un alemán de pie, exactamente para mantenerse vivo, luzca como una conquista salarial. Y recuerde que este sábado 7 de diciembre se realizará la inauguración oficial del restaurante top de la quinta región, L'Endroit, frente a la plaza de Olmué. L'Endroit, el lugar. Desde Cuba directamente se presentará la agrupación Aceres con todo el sabor de la salsa y una demostración para los interesados en bailar. Ya lo sabe, a partir de las 21 horas, este sábado 7 de diciembre, asiste usted también y familia a la inauguración del restaurante internacional L'Endroit en Olmué. El móvil de Carlos Barrales y las noticias desde algún lugar de la región. Sígalo en el Facebook, el móvil de Carlos Barrales. Las expresiones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente la línea editorial de la radio. El móvil de Carlos Barrales y las noticias desde algún rincón de nuestro valle. El móvil de Carlos Barrales informa. Escandaloso fraude en la Intendencia. Organizaciones fantasmas de Renovación Nacional se adjudicaron 10 proyectos en 4 meses por 275 millones de pesos. También hay militantes de la Democracia Cristiana de Viña del Mar y del PS en Calera y Nogales. Valparaíso Joven y Valparaíso Cultural y Deportivo son instituciones que habrían sido creadas para defraudar al gobierno regional, por lo que se investiga la emisión de facturas ideológicamente falsas y simulación de proyectos que no se realizaron. 2 organizaciones sin aparente experiencia, antigüedad, patrimonio ni capacidad, y ambas dirigidas por militantes de Renovación Nacional y exfuncionarios del gobierno regional, Valparaíso Cultural y Deportivo y la Organización Comunitaria Valparaíso Joven, fueron sistemáticamente beneficiadas con la adjudicación de proyectos financiados con el 2% para deporte, cultura y seguridad del FNDR. Sin embargo, de acuerdo a los antecedentes recopilados, el monto defraudado superaría con creces las cifras entregadas, incluso por la Fiscalía Regional en la audiencia de formalización de cargos de Enrique Kisteiner, ex jefe de gabinete del intendente Raúl Celis, y Sergio Núñez, ex jefe de Administración y Finanzas de la Intendencia, al acreditar un perjuicio fiscal de solo 134 millones de pesos. El monto real, que incluso podría ser superior, queda al descubierto mediante una simple revisión de las actas del Consejo Regional de Valparaíso en el periodo que comprende desde el 12 de septiembre de 2012 hasta el 13 de enero de 2013. En dicho lapso se registraron 2 llamados a concurso para el mencionado 2%, oportunidad en que dichas organizaciones fantasmas, como se dijo sin experiencia, antigüedad ni patrimonio, se adjudicaron un total de 10 proyectos en 4 meses y por un total de 275.700.000 pesos. El fiscal José Uribe investiga la emisión de facturas ideológicamente falsas y simulación de proyectos que no se realizaron, y también una revista editada por el Círculo de la Prensa de Valparaíso, cuyo perjuicio alcanzaría los 13 millones de pesos. Al revisar las actas y certificados del CORE en el periodo antes mencionado, queda reflejado que Valparaíso Joven se adjudicó 40 millones en fondos de deporte y 119.700.000 pesos en fondos de seguridad. Entre tanto, Valparaíso Cultural y Deportivo obtuvo 31 millones de fondos de cultura y 85 millones del fondo de seguridad. Como se dijo todo esto en solo 4 meses. Cabe recordar que Valparaíso Joven era presidido por el dirigente político de Renovación Nacional y exfuncionario de la Gobernación Provincial de Valparaíso, Claudio Alexis Uribe Jamén, cuya formalización se encuentra pendiente, mientras que el titular del Valparaíso Cultural y Deportivo era su hermanastro Víctor Andrés Cid Jamén.
Quilpué. También se investigan organizaciones de Quilpué ligadas a Renovación Nacional, un centro cultural de papel, del cual es vinculado el asesor directo de Úrsula Mir, señor César Mellado Muñoz, reconociendo que en esos proyectos no se hicieron y se justificaron con facturas falsas. Esta organización estaría compuesta por militantes y simpatizantes de esa colectividad política, de donde salió gran parte de los recursos para la campaña concejala por Quilpué y en donde su jefe de campaña era el mismísimo presidente del Centro Juvenil. Los fondos adjudicados superan los 30 millones de pesos y habría que recordar que la concejala fue jefa de campaña del consejero regional electo Percy Marín. La Calera, Nogales. La denuncia efectuada por los dirigentes de las mesas distritales del Partido Socialista de La Calera y Nogales, Luis García y Walter Helling, con el aval del también socialista y exgobernador de Petorca, Julio Trigo. Estos apuntaron sus críticas a una supuesta malversación de caudales públicos en la que mencionan al ex concejal y candidato alcalde Lautaro Correa, su hijo y esposa, quienes estarían vinculados al actual diputado electo del Partido Socialista por el Distrito 10, Cristian Urizar, pero en el periodo en que este presidía la Comisión de Inversiones del Consejo Regional CORE. Cabe recordar que uno de los hechos investigados se vincula a fondos entregados al Centro Cultural Rucamanqui de La Calera, que en 8 meses se adjudicó 2 proyectos, Mejorando Nuestra Calidad de Vida y Vivamos Mejor con Entretención, que en su conjunto suman 18 millones de pesos. El presidente del Centro Cultural Rucamanqui es el hijo del ex candidato alcalde PS por La Calera, Lautaro Correa, mientras que la secretaria es la esposa del candidato y madre del presidente del Centro Cultural, Verónica Mancisidor Calderón. Por último, cabe agregar que a nivel latinoamericano, Chile perdió el primer lugar de los países menos corruptos, ubicándose en el segundo lugar y dejando el espacio a Uruguay. Venezuela y Paraguay siguen siendo percibidos como los países más corruptos de América Latina, mientras Uruguay y Chile son vistos como los líderes en transparencia, según un informe de la ONG alemana Transparencia Internacional publicado esta semana. La edición de 2013 del ya tradicional Índice de Percepción de la Corrupción ofrece un ranking regional en el que, pese a la estabilidad de los resultados, destacan las caídas generales en América Central. Según el director para las Américas, Alejandro Salas, lo que salta más a la vista son las caídas de Centroamérica con bloque. Una explicación es que los grupos del crimen organizado necesitan la corrupción para traficar con drogas, armas y personas, aseguró. A su juicio, estas organizaciones y sus conflictos provocan un desgaste sistemático en toda la región que contiene a los países con mayores caídas del ranking: Guatemala, Panamá, República Dominicana y Honduras. En una escala de 0, sumamente corrupto, al 100, muy transparente, la tabla de transparencia está encabezada por Uruguay con 73, Chile 71, Puerto Rico 62 y Costa Rica 53, seguido por Cuba, Brasil y Salvador. En el vagón de cola, percibidos como los más corruptos de la región, se sitúan Paraguay, Honduras, Nicaragua y Guatemala. Ecuador, pese a su baja puntuación, es el país que experimenta una subida mayor, 4 enteros, gracias en gran medida a la señal enviada por el Plan Nacional Anticorrupción y otras medidas, como las subidas salariales a la policía y a las expectativas que esto ha generado, explicó Salas. No obstante, el responsable para América Latina advierte contra el riesgo que supone depender de la mano dura de un gobernante concreto, en lugar de estructuras estatales. Con respecto a Brasil y México, las dos potencias económicas de la región, Salas tilda de mala noticia su estancamiento, pese a que en el primero de los casos confía en un próximo repunte de la mano de la implementación de leyes como la de ficha limpia y la de acceso a la información pública, y como reacción a las protestas sociales. A nivel internacional, Somalia, Corea del Norte y Afganistán, con tan solo 8 puntos, son los países percibidos como más corruptos del mundo, y Dinamarca y Nueva Zelanda son los más transparentes al sumar 91 enteros. La corrupción en el sector público sigue siendo, comillas, uno de los mayores desafíos a nivel mundial, cierre de comillas, según esta ONG, que considera que las áreas más problemáticas son, comillas, los partidos políticos, la policía y los sistemas judiciales, cierre de comillas. Y de vuelta al país, Arica, el caso drogas. Aparecen reveladores oficios firmados por el fiscal adjunto investigado.
Documento fechado el 6 de agosto señala en uno de sus acápites que se autoriza a un agente encubierto para, comillas, acompañar al informante, participar en los distintos traslados y reuniones que los imputados puedan sostener con el informante y eventualmente con los destinatarios de la droga, cierre de comillas. ¿Cuánto sabía el fiscal adjunto de Arica, Manuel González, sobre los procedimientos de internación de marihuana al país proveniente de Bolivia, que concluyeron con la detención de 2 civiles y 4 efectivos del OS7 de esta ciudad? Esa es la pregunta que ha rondado desde que estalló el caso de supuesto tráfico de drogas y asociación ilícita, que incluso detonó la remoción del jefe nacional del OS7 de Carabineros. Según oficios contenidos en la carpeta investigativa del caso, a los cuales pudo acceder este medio, al menos en la internación por el paso fronterizo Chungará de más de 299 kilos de marihuana el 5 de agosto pasado, el primero de los operativos cuestionados, el fiscal adjunto recibió antecedentes del OS7 y en consecuencia despachó oficios autorizando acciones como la actividad de un agente encubierto para traer la droga en forma controlada hasta Santiago. Por ahora el fiscal González se encuentra suspendido y bajo un sumario administrativo. Si bien hay una investigación administrativa contra el fiscal Manuel González, fuentes ligadas al caso señalan que también está en marcha una indagatoria desformalizada. Alemania. El salario mínimo es un tema que genera muchas controversias en Alemania. Los socialdemócratas lo utilizaron durante la campaña como caballo de batalla para tratar de mostrar su cara más social y recuperar a su mesa de votantes. Die Linke, la izquierda, partido formado por desencantados del SPD y antiguos comunistas de la Alemania del Este, aumentaban esa propuesta hasta los 10 euros. La CDU y los representantes empresariales consideraban, en cambio, que fijar un salario mínimo se traducirá en una pérdida automática de empleos. El impacto será lamentable para el mercado laboral, aseguró el jefe de la patronal Ingo Kramer. Comillas, pone en peligro el atractivo de Alemania para las industrias, cierre de comillas, clamó Ulrich Grillo, el presidente de la Federación de la Industria. Alemania es uno de los 7 países de la Unión Europea que no tiene todavía un salario mínimo. El sueldo medio mensual en bruto fue en 2012 de 3.391 euros, según la Oficina Federal de Estadística. El 83% de los alemanes está a favor de que se introduzca un salario mínimo para todas las profesiones. ¿Por qué se fija un salario mínimo en Alemania? Porque bajo esa cifra, un alemán trabajador o inmigrante se muere de hambre. Eran los mini trabajos de la Merkel tercerizados y precarizados que ha tenido que negociar con sus socios socialistas para que el mini salario mínimo, que también alcanza para un alemán de pie, exactamente para mantenerse vivo, luzca como una conquista salarial. Y recuerde que este sábado 7 de diciembre se realizará la inauguración oficial del restaurante top de la quinta región, L'Endroit, frente a la plaza de Olmué. L'Endroit, el lugar. Desde Cuba directamente se presentará la agrupación Aceres con todo el sabor de la salsa y una demostración para los interesados en bailar. Ya lo sabe, a partir de las 21 horas, este sábado 7 de diciembre, asiste usted también y familia a la inauguración del restaurante internacional L'Endroit en Olmué. El móvil de Carlos Barrales y las noticias desde algún lugar de la región. Sígalo en el Facebook, el móvil de Carlos Barrales. Las expresiones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente la línea editorial de la radio.